Hola, preciados hermanos. Bienvenidos a la parte número 4 de nuestro tema, la primera y segunda venida, dos épocas similares. Acabamos de grabar la parte 3 y vamos seguido con la parte 4, como les había dicho. Qué gusto poder estudiar, continuar este estudio tan importante juntos. Vamos a tener una palabra de oración para ya entrar de lleno al estudio. Nuestro buen Dios, nuestro Padre Todopoderoso, Dios mío, le ruego que su Santo Espíritu vaya adelante, que al hablar esta palabra los corazones estén listos para asimilarla, para entenderla y para aplicarla a sus vidas. Que vendas de los ojos caigan y que los hermanos lleguen al conocimiento de la verdad para tomar las decisiones correctas en esta hora. Me pongo en sus manos de amor, Señor, rogándole el perdón y la limpieza de mi corazón. Que me unja con su espíritu, que me dé las palabras adecuadas, que mis labios puedan pronunciar las palabras adecuadas para su pueblo y que la imperfección de mi vida, de mi hablar, no sea, Señor, un obstáculo para que su verdad penetre poderosamente a los corazones de su pueblo. Permita, Señor, que este mensaje llegue a todos los adventistas que necesitan escucharlo. Se lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos listos. Vamos entonces a ubicarnos a la parte que nos compete. Eh, por cierto, en la parte anterior, y bueno, quiero decirles algo. em, a veces nos equivocamos al hablar, así que les ruego me disculpen si en la pronunciación de las palabras o en algo yo me equivoco, la imperfección propia de los seres humanos, pero que el mensaje pueda llegar. Me equivoqué en una palabra. Yo sabía que la había dicho mal y entonces rectifiqué, pero espero poder hacer algo en el video. Les hablaba de la infabilidad de la iglesia. O sea, cuando la iglesia se cree que es infalible, que no puede fallar, es infabilidad. Así que mil disculpas, un errorcito por allí. Espero poder poner un rótulo en el video para poner la corrección. Bien, tenemos lista la diapositiva. Entonces, vamos a lo que nos compete. Y recordando estas citas, vamos a ver. Ok, ok, ok. Ok, tenemos un problemita acá, vamos a tratar de solucionarlo. Ahora sí. Vamos a recordar esta cita, que es una de las citas claves que hemos venido mencionando en los temas anteriores. Y a mí me gusta repetir mucho. Y me gusta repetir porque en la repetición está el aprendizaje. Cristo triunfante, página 261, párrafo 5. La original está en la carta 43 de 1895. Dice, la condición del mundo antes de la primera venida de Cristo es un cuadro de la condición del mundo precisamente antes de su segunda venida. La repito
porque tenemos que asimilar esto, tenemos que tenerlo bien en claro para entender, para aceptar que la parte del zarandeo iba a ser igual que como aconteció en el tiempo de la primera venida, cuando el pueblo elegido hubo un zarandeo entre el pueblo elegido. Iba a ser igual en el zarandeo adventista, el zarandeo final. Y esto nos ayudará a dejar en claro que no es como nos lo habían pintado. ¿Ok? Entonces, recordemos esta cita. La condición del mundo en el tiempo de la primera venida de Cristo es un cuadro de la condición del mundo en nuestro tiempo antes de la segunda venida. Y esta es la otra cita clave que está en Mensajes Selectos, el tomo 1, página 475, párrafo 1. Las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me han sido presentadas vez tras vez. ¿Para qué? Para ilustrar la posición del pueblo de Dios. ¿Quiénes son estos? Los adventistas. Dice que las vicisitudes, o sea, lo que pasó el pueblo de Israel y la actitud que tuvo justamente antes de la primera venida de Cristo, me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Así que no debe quedar lugar a duda de que el tiempo de la primera venida y la actitud, lo que pasó con el pueblo elegido en aquel entonces, es una representación de lo que sucedería con el pueblo elegido en el tiempo antes de la segunda venida, en el tiempo final. O sea, hoy en día, lo que sucedería con el pueblo adventista está representado en lo que sucedió con el pueblo elegido de aquel entonces, el pueblo judío. Que no quede duda alguna, porque tomando en cuenta que es Dios quien está diciendo esto a través de su profeta, usted no tendrá problema entonces en darse cuenta cómo ocurre en verdad el zarandeo en el adventismo. La historia, el tiempo de la primera venida, nos va a dejar en claro cómo sería el zarandeo en el tiempo de la segunda venida. Ok. En Daniel 9:24, recordamos que el Señor había dicho a su profeta, el profeta Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, hacer algo conscientemente sabiendo que está mal, y poner fin al pecado, vean, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Yo les he dicho una y otra vez que esto está hablando aquí en lenguaje de juicio. Es el lenguaje de juicio, el lenguaje de día de expiación. Por eso habla de expiar la iniquidad, o sea, limpiar, eliminar la iniquidad, el registro de iniquidad del pueblo, ser eliminado y poner fin al pecado. Traer la justicia perdurable es la obediencia perfecta a la ley de Dios. Entonces, esto se corresponde perfectamente con lo que yo he venido diciendo y les voy a recordar en esta presentación que hubo un juicio en el tiempo de la primera venida. La semana 70 en específico fue el juicio de los vivos para aquella generación. Lo vamos a ver más adelante. Pero esto nos recuerda también que Dios tiene un límite para su paciencia, que no siempre por la eternidad iba a estar esperando al pueblo elegido. Le soportó la apostasía por mucho tiempo, pero luego puso un límite y dijo hasta aquí, son 70 semanas, este es el periodo. Al terminar la última semana, que sería la 70, se cerraba la gracia. El pueblo era descartado como pueblo elegido. ¿Entendemos? Entonces, que nos quede en claro
que no es como muchos están enseñando por ahí, que Dios va a esperar por siempre a la Odisea que se arrepienta, a la iglesia adventista denominacional, organizada, como quieran llamarle, la iglesia visible. Y que nada puede cambiar, como decía el hermano en los videos que vimos en la parte anterior, y esta sigue siendo la iglesia de Dios y Él la soporta para siempre. Porque hay algunos que predican, por cierto, es de la línea del mensaje de justificación por la fe, que hay temas muy bonitos, pero dicen que el Señor no puede regresar sino hasta que la iglesia denominacional se convierta. Entonces, si no hay una conversión, Dios va a retrasar su segunda venida otra vez. Eso es falso, es totalmente incorrecto. Estas personas ignoran que hay 6,000 años de plazo. Entonces vemos acá, Dios no iba a estar esperando para siempre y soportando la apostasía del pueblo para siempre. Que los profetas estaban ahí aguantando y amonestando y eran llevados inclusive cautivos con el pueblo, sí es cierto, pero llegó un momento en que Dios dijo, basta, hasta aquí. Con el adventismo iba a ser igual. Ok. Tenemos aquí este diagrama. Vamos a ponerlo en grande. El diagrama de las 70 semanas, precisamente lo que les estaba hablando. Bueno, aquí tenemos desde el año 27 hasta el año 34, el año 27 que ocurrió el bautismo de Jesús. El año 34 que ocurrió el cierre de la gracia para el pueblo elegido. Y en medio, la muerte, el sacrificio de Jesús. En temas anteriores hemos visto, eh, bueno, creo que no he subido, a ver, creo que en los 17 temas, en uno de esos temas de Hablemos sobre el juicio de los vivos, yo les explicaba esto, que el año 31 marcó el cierre de la gracia para el liderazgo, para los líderes que eran más responsables, y para el pueblo se cerró el año 34. Allí en los temas que subí en el canal, que subí, ¿no? Que prediqué con el hermano Sandy Santos, en el canal Recupera tu Salud, que fue más sintetizado. Allí también yo explicaba esto. Esos temas, esos videos no están subidos todavía aquí al canal. Trataré de subirlos, pero a lo mejor ya ustedes los han visto, pero trataré de tenerlos aquí en el canal también. Bueno, entonces, esta es la semana 70, la última semana del plazo que Dios le dio al pueblo elegido. Entiéndase que hoy, para el pueblo elegido de hoy, el tiempo fue más corto, más reducido, porque eh, el tiempo se acortaría. Los tiempos proféticos se acortan en el tiempo del fin. Entonces, si aquí hay un cierre de gracia, tuvo que haber un juicio aquí, en estos últimos años. Y además de un juicio, que sería el mismo evento, pero con otras palabras, un zarandeo. Porque el zarandeo significa separación. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es el mismo periodo. Del año 27 al año 34 ocurrió el juicio de los vivos por esa generación del pueblo elegido. ¿Por qué digo que hubo un juicio? Bueno, si hubo un cierre de la gracia, hermanos, si tenemos en claro que aquí el año 34 hay un cierre de la gracia, tiene que haber un juicio investigador previo. Porque el cierre de la gracia es, se dicta sentencia, no hay más oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, si eso sucede, si la gracia se cerró el año 34, no podríamos nosotros pensar jamás que Dios lo hizo arbitrariamente, sin haber un juicio investigador previo por esa generación que estaba viva.
Eso sería equivalente a pensar que un juez dicta sentencia, alguien es acusado y dice, te condeno a muerte, te condeno a cadena perpetua. ¿Tiene sentido eso sin investigar el caso? No tiene sentido. Sería un juez tirano, con una decisión arbitraria. Pero lo que se hace es examinar el caso. Entonces Dios hace esto. Dios nunca cierra la gracia a nadie sin antes que haya un juicio por esa persona. Estamos hablando de personas vivas, ¿verdad? Entonces, evidentemente que hubo un zarandeo, y el zarandeo, yo ya les he dicho, zarandeo final es lo mismo que juicio de los vivos. Porque la separación, zarandeo significa eso, separación. El grano genuino, el grano bueno, se separa de lo que no sirve, de la basura. Entonces, para que haya separación, que al final resultan dos grupos, los fieles e infieles, tienen que ser analizados los casos de esa gente, tienen que ser juzgados. No puede haber separación sin que haya un juicio. ¿Se dan cuenta? Entonces en la Biblia tenemos ejemplos de generaciones que fueron juzgadas en vida, y esta es una de ellas. Ellos fueron juzgados en vida, el juicio de los vivos para ellos, y esta es una representación para nosotros del juicio de los vivos en esta generación por el pueblo elegido. Ya hemos hablado de eso. Bueno, entonces, los últimos 7 años, hay un juicio acá porque hay un cierre de gracia. Eso es lo que nos marca. Tuvo que haber un juicio. Dios juzga. Y vamos a ver que hubo un zarandeo en verdad. Zarandeo en esta etapa, que es lo mismo que juicio de los vivos. Significa separación. Entonces veamos. Vean lo que dice aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 3, versículos 7 al 9. Lucas 3, 7 al 9. Para que no quede dudas de lo que ocurrió en esa generación, de que Dios había enviado a un mensajero con un mensaje de advertencia de que era un momento solemne para el pueblo, era un momento decisivo. El momento del juicio de los vivos es el momento decisivo, es el momento donde se toman las decisiones finales, donde todo se define. Es lo mismo que el momento del zarandeo final. Termina el grano genuino por un lado y la basura por otro. Entonces, Juan el Bautista predicaba al inicio de ese periodo de los 7 años y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora vean lo que les decía. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Usted puede cortar un árbol a la mitad, ¿sabe? Puede cortar un árbol por la mitad. Vamos a marcar acá. Si lo corta por aquí, probablemente el árbol va a retoñar. Hay probabilidades, pero si lo corta desde abajo, ¿qué va a suceder? El árbol se muere. Se murió el árbol, es algo decisivo. Entonces, cuando Juan les predicaba al inicio de este periodo del juicio, porque Dios envió un mensajero para advertir a su pueblo que el momento del juicio, que el momento decisivo para Israel había llegado. La manera en que se le habló a Daniel denotaba eso, que es un momento de juicio. Se hablaba de expiación, de acabar con el pecado. Es un momento de juicio, traer la justicia perdurable.
Entonces, también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Quiénes eran los árboles? Dios nos compara con árboles a nosotros, por eso en Gálatas se habla de los frutos del Espíritu. Dios quiere que seamos a semejanza de Él en plenitud, dando los frutos de su carácter. Fuimos hechos a semejanza de Dios, físicamente hablando, y el árbol de la vida no es otra representación que de Dios mismo. Entonces Dios también nos representa a nosotros como árboles. Pero Juan está diciendo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. O sea, esto es debido a muerto, esta es la decisión final. Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Se dan cuenta? Decisión final. Y vamos a corroborar que los árboles representan a las personas, a los miembros de su pueblo elegido. Entonces está diciendo aquí, el que no se vea buenos frutos, los frutos, cuando hay un verdadero arrepentimiento, se van a ver buenos frutos porque se quiere una reforma en la vida. Se trata de obedecer lo que Dios quiere. Pero si es falsedad, si es pura apariencia, entonces no se ve una reforma. Por eso es que Juan les decía, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué les decía? O sea, ¿cómo creen ustedes que viviendo como el mundo, ustedes, esa es la manera de huir de la ira, del castigo que viene? Porque venía un castigo. Al cerrarse la gracia, es la sentencia. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y el que no se vea buenos frutos, el hacha está puesta a la raíz. Todo judío que no se viera fruto, cortado, cortado, se cerraba la gracia para él. Lo mismo hoy, esto es una representación para el adventismo, porque hemos repetido una y otra vez, la primera venida representa la segunda. Lo que sucedió con el pueblo elegido es una representación, o sea, con Israel, es una representación de lo que pasaría con el pueblo adventista. Entonces, que nos quede claro, todo adventista que no dé buen fruto, que no muestre fruto digno de arrepentimiento, el hacha está puesta a la raíz, va a ser cortado, eliminado de su pueblo. Recuerdan que decía en el día de expiación que el que no se afligiera en el día de expiación, en el día del juicio, eso era un fruto, la humillación y estar contrito, pidiendo perdón a Dios. El que no lo hiciera sería cortado de su pueblo. Qué interesante, cortado el término, como si fuera un árbol. Interesante, Dios nos ve como árboles, entonces vean que no quede claro, que no quede duda, perdón, que no quede duda de que está hablando de un momento decisivo para aquella época y esto representa nuestro tiempo, el tiempo que estamos viviendo. En Mateo 7, 15 al 20, el Señor Jesús dijo aquí en el versículo 16, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Está hablando de personas. Vean que se sigue comparando con árboles a las personas. Ahora, miren que aquí, eh, con este relato, yo tenía problemas antes. Este relato que está en Marcos 8, 22 al 26. Porque yo no entendía por qué aparentemente el poder del Señor Jesús como que había fallado allí, el poder curativo. Yo no entendía por qué sucedió esto. Porque el Señor se encontró con un ciego, dice el versículo 22 de Marcos 8. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase,
y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Bueno, yo decía, ¿qué pasó aquí? Pero ahora yo he entendido que esto Dios lo permitió con un propósito. No fue que el poder del Señor Jesús no fue efectivo, no fue que la sanación no se llevó a cabo como se debía, sino que Dios permitió esto como una señal, como algo que nosotros al estudiar la palabra en este tiempo final pudiésemos discernir. Simplemente Dios permitió que el ciego viese de una manera espiritual a las personas como Dios las ve, como árboles. Esta visión del ciego confirmaba lo que Juan el Bautista estaba predicando o que había predicado anteriormente, antes de que el Señor Jesús iniciara su ministerio. Confirmaba cuando Juan dijo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Quiénes son los árboles? Aquí el ciego vio a las personas, a los miembros de la iglesia judía, como árboles, porque Dios así los veía. Vean qué interesante. Nada en la Biblia está por casualidad. Ahora, aquí en Lucas 3:17, vean, Lucas 3:17, que no quede lugar a dudas de que hubo un zarandeo, en aquella época. Dice Lucas 3:17, su aventador está en su mano. Esto predicaba Juan el Bautista. Su aventador está en su mano, hablando del Señor Jesús, y limpiará su era. La era, eh, disculpen la repetición de la palabra, pero no significan lo mismo. La era se trataba de un lugar, un predio de terreno que se preparaba para hacer este proceso, para trillar el grano y para separarlo de la basura. Esa era la era. ¿Ok? Entonces, cuando dice su aventador está en su mano, el aventador era esta herramienta parecida a un tenedor gigante, a un cubierto. Se agarraba, después de haber trillado el grano, se agarraba todo con esto, se utilizaba el instrumento para tirarlo hacia arriba y el viento se llevaba la basura y caía el grano limpio, el grano genuino. ¿Entienden? Esto tenía que ver con el proceso de zarandeo, de la separación del grano de la basura. Entonces, nadie me diga que no hubo un zarandeo, que yo me estoy inventando esto, porque la Biblia lo está diciendo, hubo un zarandeo en aquella época. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, vean, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Entonces, eh, ahorita en noviembre pasado, de este año pasado, cuando estuvimos en Curazao, tuve el gusto de hablar con una mujer muy sincera, una hermana anciana de iglesia. No tuve el tiempo de explicarle esto de que Dios no aprueba, ¿no? El ancianato en las mujeres, pero tampoco uno puede entrar así de tajo a hablar de estas cosas. Hay que ir paso a paso. Pero hablábamos de esto y ella me repetía lo que les decía en la parte anterior, en la parte 3, que muchos hermanos dicen el zarandeo es que el grano quede en la iglesia adventista, en la denominación, en los templos, y lo que no sirve es sacado. Y entonces Dios puso en mi mente y les digo, ¿sabe que hubo un zarandeo en el tiempo de la iglesia judía? ¿Y sabe cómo terminó ese zarandeo? ¿Está usted segura que el grano quedó en los templos en aquel entonces? ¿El grano genuino? Y fue algo muy interesante. Ella se quedó pensando y me dijo, no hubo un zarandeo. Y le digo, mire lo que dice aquí en Lucas.
Lucas 3:17, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero. ¿Qué es esto? Que habla del aventador, de limpiar su era, recoger el trigo y quemar la paja. Esto es zarandeo, es separación. Así que hubo un zarandeo. Vean cómo las piezas están encajando. Les he dicho que la semana 70 fue una semana 7 años de juicio para el pueblo elegido. Y es lo mismo que el zarandeo, la separación. Ok, es interesante porque vamos a llegar. A ver. Vamos a llegar a la parte donde veremos qué sucedió en verdad. Eh, ¿Dónde quedó el grano genuino? Si fue que quedó en las sinagogas o dónde quedó. Porque recuerden, si hubo un zarandeo aquí y hemos venido paso a paso, viendo que el tiempo de la primera venida representa el tiempo de la segunda venida, y viendo que la posición, o sea, la actitud y lo que pasó el pueblo elegido en aquel entonces representa a lo que sucedería con el pueblo elegido hoy en día con el adventismo, entonces es clarísimo que el zarandeo que sucedió en aquel momento representa el zarandeo final en el adventismo. Por eso es interesante entender esto y este tema es sumamente importante porque nos quita la venda de los ojos y nos ayuda a ver que nos han estado enseñando cosas erróneas que la Biblia no enseña así. Ok, continuamos. Bueno, aquí hay una representación de cómo se trillaba el grano antes de lanzarlo hacia arriba. Eh, Veamos esto. Esto está bueno, hubo un pequeño error acá, no sé por qué se me cambió. En Juan 12:42. Casi no se ve ahí abajo. El recuadro, no sé por qué se corrió hacia arriba. Bueno, en fin. Juan 12:42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Aquí hay algo muy interesante. ¿Saben por qué? Existía un gran temor en aquella época, en el tiempo de la primera venida, y ese temor venía de la idea, o sea, era resultado de la creencia de que fuera de la iglesia judía no había salvación. Si eras expulsado de la sinagoga, equivalía a que en el cielo era borrado también. Entonces, equivalía a estar perdido. Por eso había miedo, porque siempre se enseñaba, bueno, este es el pueblo de Dios, nada puede pasar y siempre seremos los elegidos, sin importar lo que suceda, siempre seremos los elegidos, los favorecidos por Dios. Es igual lo que hoy se está diciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese temor que existía de ser expulsado de la sinagoga, hoy sigue existiendo. Porque vean lo que dice el texto. Aún de los gobernantes, muchos creyeron en Jesús, en su mensaje. Oh, los mensajes de este maestro eran preciosos, tocaban el corazón. Muchos fueron conmovidos y decían, wow, en verdad este nuevo maestro tiene algo que todos los anteriores no tienen. Qué palabras tan maravillosas. Aún lo que habían escuchado de los rabinos ahora lo veían con una luz preciosa que antes no brillaba. El Señor Jesús estaba investido del Espíritu Santo. Pero venían esas ideas, ese prejuicio muy arraigado en la mente. Y decía, oh, pero si yo me doy color, si yo confieso,
que acepto estas cosas, me van a echar de la iglesia. Yo no quiero estar perdido, no quiero quedar fuera del pueblo elegido. Y entonces, no, mejor me quedo callado y aunque me ha impresionado lo que este maestro habla, Jesús, mejor no digo nada, no lo apoyo. ¿Se dan cuenta? Por el miedo a ser expulsado de la sinagoga, porque la historia se repite. Porque el tiempo de la primera venida representa el tiempo de la segunda venida. El Israel de aquel entonces, el pueblo judío, representa al adventismo de hoy en día. La historia se iba a repetir. Hoy es igual. Hoy hay personas que escuchan los temas y quedan impresionados y sienten que es la verdad de Dios, pero tienen miedo a ser expulsados de la iglesia porque les han enseñado que si los defraternizan, en el cielo los borran también. Y entonces no quiero dejar de formar parte del pueblo elegido. Y personas como el hermano Diosbani, el sudafricano que vimos en la parte anterior, el pastor Bor y por ahí el hermano Rafael Díaz, que es vecino mío aquí en El Salvador, es otro de los que predica también que hay que estar ahí con organización y no separarse de la iglesia, porque para ellos, si te borran de la denominación, entonces ya no eres adventista. Y eso es un error. Ok. Entonces, la misma cosa hoy en día. Avanzamos. Vean qué interesante. En Juan 16, 1 al 4, el Señor Jesús le dijo esto a sus fieles seguidores. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Qué les dijo? Que los expulsarían de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y esto harán porque no conocen al Padre ni a mí. Ok, vean qué interesante. Si el zarandeo, la separación, si en verdad el grano genuino, porque vimos que Juan predicaba que el Señor Jesús vendría. Miren, vamos a retroceder porque me parece tan interesante esto que quiero que quede bien claro. Miren, vean lo que Juan decía. Miren, su aventador está en su mano. ¿De quién? Del Mesías que estaba por venir a comenzar su ministerio, del Señor Jesús. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero. Tenemos claro que está hablando del Señor Jesús. Recogería el trigo en su granero. Entonces, es interesante el que podamos ver si el Señor Jesús iba a hacer esto y recogería el trigo en su granero. Entonces, lo primero que se podría pensar es que su granero es su iglesia visible. ¿No es cierto? Su granero es su iglesia visible. Es lo que hoy en día se dice. ¿Se entiende? Ellos entienden que el granero es la denominación adventista, la organización, formar parte de la organización. Porque eso es lo que se dice. El zarandeo es este. El grano genuino, como decía el predicador que vimos en la parte anterior, el grano genuino va a quedar aquí, pero los apóstatas son sacados, la basura que no sirve. Vamos a ver el Señor Jesús cuando llevó a cabo el zarandeo, cuando se llevó a cabo, ¿dónde quedó el grano? De hecho, retrocedí para recordar y enfatizar esto por las palabras que Él le dice a sus discípulos. Esto es tremendo.
os expulsarán de las sinagogas, les dijo. El Señor Jesús les dijo esto. Un momento. Pero si el granero es su iglesia elegida en aquel entonces, ¿cómo que a los fieles los iban a sacar? Como que esto no concuerda con lo que hoy se enseña, ¿no? Y si el tiempo de la primera venida es una representación de nuestro tiempo, y si aquel pueblo elegido es una representación de nuestro pueblo adventista, lo dice Dios a través de su profeta, entonces como que no concuerda, porque el Señor Jesús no le dijo, eh, ustedes van a quedar en las sinagogas y yo voy a expulsar a los apóstatas que no sirven. No es eso lo que dice acá. Por seguirle a él, serían expulsados de las sinagogas. Y ya vimos el pasaje anterior, donde dice que aún de los líderes creían en él, pero por miedo a ser expulsados, no lo confesaban. Pero el que quiere ser fiel, lo terminan echando. Ahora, este es un tipo de lo que sucedería en el tiempo del fin. No lo digo yo, lo dice Dios a través de su profeta. Se los repito a cada momento para que se les grabe y lo asimilen. Esto está diciendo que el zarandeo, la situación en el pueblo elegido sería igual. Los fieles serían expulsados de las iglesias, tal como sucedió en antaño, porque es una representación, hermanos, está clarísimo. Entonces, que no nos extrañe lo que ha acontecido y sigue aconteciendo. Los fieles, los que quieren confesar la verdad de Dios, son echados de la iglesia, son perseguidos, son menospreciados. En Guatemala, el hermanito Esteban, que anda enseñando la reforma pro salud, anda enseñando la medicina de Dios, ya tiene tremenda persecución. Lo están difamando y diciendo toda clase de cosas de él en las iglesias. Que no extrañe, fuerza, hermano, como le he dicho. No nos debe extrañar porque lo que sucedió se iba a repetir. Entonces, bueno, si estás dando los diezmos, te van a aguantar. Allí te van a aguantar por un buen tiempo, más si los diezmos son jugosos. Pero cuando tú entiendas, cuando esa parte de la verdad, de que no se puede sostener a los no santificados, como hay una cita en Joyas de los Testimonios que dice que pesan terribles sayes sobre los que sostienen a los no santificados. Cuando entiendas lo que dice en Testimonios para los Ministros, página 472, creo que es en adelante, las trampas del enemigo, las acechanzas del enemigo, a ver, algo así, donde habla de la visión que el diablo está planeando, cómo hacer caer a la iglesia adventista. Está hablando con sus demonios. Una de las cosas que dice es, mantened el dinero en nuestras filas. Entre más dinero tengan estos que están haciendo daño a mi obra, dice el diablo, pues más me van a perjudicar. Entonces hay que mantener el dinero en las filas nuestras, dice Satanás. ¿En qué filas? Bueno, de los que hablan engaño, de los que se oponen al mensaje de Dios. Si usted quiere ayudar al diablo, siga dando el dinero de Dios a aquellos que están predicando mentiras. Si vive en Sudamérica, por cierto, usted sabe que el diezmo se distribuye entre todos los pastores. El pastor, entre comillas, no tengo nada personal contra él, pero sí contra lo que está predicando, el pastor Rubén Bullón recibe parte de sus diezmos. Si usted está devolviendo a la conferencia los diezmos, él recibe parte, este hombre apóstata que promueve el libertinaje y que echa por tierra las doctrinas adventistas. Siga manteniendo a estos hombres siervos de Satanás. Entonces, mientras usted dé el diezmo le van a aguantar, pero cuando usted decida dar el diezmo a los ministerios, pequeños ministerios, que predican la verdad para esta hora,
o los pocos grandes ministerios. En habla hispana hay uno o dos que predican, o tres quizás. Eh, entonces, cuando usted haga eso, cuando aparte y mande el dinero a donde en verdad se necesita, donde se está predicando el mensaje para despertar al pueblo, lo van a botar de la iglesia. No le van a contemplar más. O si es muy enfático y denuncia la tiranía y el liderazgo, y su diezmo no es muy jugoso, entonces también probablemente lo voten. Pero el Señor Jesús dijo, a sus fieles, los que serían el grano. Y Juan dijo que Jesús vendría a recoger, a hacer un zarandeo, a provocar un zarandeo, y que recogería el grano en su granero. Y entonces, qué interesante, porque esto como que no cuadra con lo que nos han enseñado, que el granero es la denominación y que el grano queda allí. Pero la historia nos enseña que los fieles serían expulsados de las sinagogas y que llegaría el momento que inclusive querrían matarlos. Y eso va a llegar también hoy en día. Un odio satánico. Y hoy los fieles, la historia se repite, son expulsados de las iglesias. Vean cómo las cosas son totalmente diferentes a lo que nosotros hemos escuchado en nuestras iglesias, lo que nos han enseñado. Ahora vean esto otro. Eh, sí, vean. ¿Dónde terminó los fieles? Por cierto, aquí me disculpan, hay un error. Es nada más Filemón 2, porque es un solo capítulo el que tiene, es versículo 2, Filemón 2. ¿Dónde terminaron los fieles reuniéndose? Si iban a ser expulsados de las sinagogas, ¿dónde terminaron? Miren el saludo de Pablo. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y a la iglesia que está en tu casa. ¿Dónde estaba la iglesia reuniéndose? En la casa, en las casas de habitación. Vean ese grupo allí representado en esa imagen. Estaban felices adorando a Dios como se debía, estudiando las verdades, proclamando la belleza del Evangelio. ¿Por qué no podían en la sinagoga? Porque los detestaban, los odiaban y los sacaron a patadas prácticamente de las sinagogas por confesar a Cristo. Y ahora vuelvo a decirles una vez más, si el profeta de Dios ha hablado, si Dios ha hablado a través de su profeta, y dijo claramente que la primera venida representa la segunda venida, y que lo que sucedió con Israel representa lo que sucedería con el adventismo, ¿acaso no se está cumpliendo todo al pie de la letra? Se está repitiendo. Exactamente. Entonces lo que nos predica el hermano Diosbani de Sudáfrica, el pastor Bor y todos los demás, pastor Jeremiah Davis también, a quien respeto, están equivocados en este punto. Yo ruego por la salvación de ellos, pero están equivocados, están enseñando error. El zarandeo, el grano genuino, no queda en los templos. Los fieles son echados afuera, son expulsados, son menospreciados. Así sucedió en antaño y hoy volvería a suceder. Ya está comenzando. Allá en Guatemala, los hermanos están comenzando a reunirse en las casas de habitación o en lugares eh, diferentes a los templos. ¿Por qué? Porque se denigra a los que quieren seguir la verdad adventista, se menosprecia, se persigue. La historia se está repitiendo, entonces el zarandeo no es como lo dicen. El grano genuino es expulsado, queda fuera de las sinagogas. Y la paja, el mal grano y la paja quedan dentro. En aquel entonces, el tiempo de la primera venida,
en el gran zarandeo del pueblo elegido, los infieles fueron los que quedaron adentro. Los fieles fueron sacados. Ahora, si usted tiene problema con esto, si ha tenido esta obsesión de pensar que no, hay que estar adentro, hay que estar adentro, hay que estar adentro, yo le dije claramente, si le dejan hablar la verdad, usted tiene que seguir visitando esas iglesias, predicando, pero salir al campo, por supuesto. Pasar la mayor parte del tiempo en el campo como Enoc y bajar a predicar regularmente. Si ya no le dejan hablar, no tiene caso. Usted tiene que estar en el campo reuniéndose aparte y donde estén 2 o 3, donde haya un grupo reunido, ya sea en una casa, allí está Dios, esa es su iglesia. Por eso Pablo saludaba y a la iglesia que está en tu casa. No es el único versículo, hay más textos, donde habla de que la iglesia terminó reuniéndose en las casas porque fueron echados de la sinagoga. La historia se repetiría. Entonces, el zarandeo, el grano, no es el que quedó dentro de las sinagogas, sino más bien fue echado, pero Dios ve su iglesia y su granero es donde Él quiere que su iglesia esté, adorándole en espíritu y en verdad, no necesariamente 4 paredes de templos de una organización. Bien, yo sé que muchos quizás conocen esta cita. Vamos a repetirla y analizarla un poquito, nos quedan unos minutos. Dios posee una iglesia. No es una catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Saben, esta cita, el hermano Rafael Díaz, que tiene muchísimos seguidores, él estaba tratando de explicar que esta cita, decía él, ha sido malinterpretada, que aquí no se refiere a la iglesia adventista, a la denominación, porque él lamentablemente, a pesar de que tiene mucho conocimiento, es uno de los que tiene esta obsesión de ser fiel a, a una organización. Y nuestra fidelidad debe ser a Dios y su palabra, no a una denominación. Entonces él decía, aquí cuando dice Dios posee una iglesia, no es una gran catedral, se está refiriendo a la iglesia católica, dice él. Ni la iglesia oficial establecida, se está refiriendo a la iglesia católica, dice él, no a la iglesia adventista. Ah, pero ¿qué sigue diciendo? Ni las diversas denominaciones. Las denominaciones. Aquí entra también la denominación adventista. Dios tiene una iglesia. No es el edificio, como pone el ejemplo de la catedral aquí, ni la iglesia católica, ni las diversas denominaciones, el resto de denominaciones protestantes, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces él decía, bueno, aquí sí habla del adventismo, hace una diferencia. Pero veamos que no se está refiriendo a una denominación adventista, porque vean lo que dice. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, al citar este versículo nos da la idea, donde están 2 o 3 sin importar en qué lugar sea. No necesariamente en un templo adventista. No son las denominaciones, no es la catedral, no es la iglesia oficialmente establecida, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, aquellos que Él ve su corazón, que están tratando de obedecerle de todo corazón. Por eso dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando el Señor Jesús dijo esto en aquel tiempo de juicio de zarandeo, Él dijo esto porque iban a ser echados de las iglesias. ¿Ya no lo leímos? Lo leímos.
os expulsarán de las sinagogas. Como iban a ser echados, iban a ser expulsados, Él les dijo esto: donde están 2 o 3 en mi nombre, sin importar dónde se reúnan, en una casa o debajo de un árbol, ahí estoy yo, esa es mi iglesia. Por eso Pablo saludaba a la iglesia que está en tu casa. No tenían nada que ver con los rabinos, no estaban relacionados, pero eran la iglesia del Señor. Entonces dice, aunque Cristo, dice lo marcado, lo resaltado en azul, aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, vean, aunque esté entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime, que habita la eternidad, puede constituir una iglesia. Wow, esto es poderoso lo que dice acá. Noten, pues solo la presencia del alto y sublime, la presencia de Dios, que habita en la eternidad, puede constituir una iglesia. O sea, en un templo puede ser gigantesco, pero si la presencia de Dios no está allí, deja de ser una iglesia. ¿Entienden? Esto es lo que está diciendo la cita. Solo la presencia de Dios, del alto y sublime, constituye una iglesia. Si usted tiene problema con esto, entonces discuta con Dios, porque Él lo dijo a través de su profeta. Alza tus ojos. La página 313, párrafo 5. Ahí está esta cita. Entonces, ¿qué se dice de la Odisea? En el mensaje a la Odisea, ¿dónde encontramos a Jesús? Tocando la puerta. Ha sido dejado fuera. Si le aplicamos esta cita, una iglesia que deja fuera a Jesús, su verdad, menosprecia su verdad, su espíritu de profecía, entonces deja de constituir la iglesia de Dios. Por eso es que a la Odisea el Señor le dice, si alguno oye mi voz, porque sabe que la mayoría no escucharán. Si alguno oye mi voz, si algún adventista oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Interesante. Y ahora, esto es de esas citas que estremecen y sacuden todo, como cuando cae una bomba y estremece todo. Miren esto. Como hemos asimilado ya, espero yo, que el tiempo de la primera venida, porque Dios lo dijo a través de su profeta, representa el tiempo de la segunda venida de Cristo. Y lo que pasó con el pueblo elegido en aquel entonces representa lo que pasaría con el pueblo elegido hoy, lo dijo Dios a través de su profeta. Entonces, tenemos que aceptar que estas palabras duras tienen un cumplimiento para hoy en día, de igual manera. El deseado de todas las gentes, página 27, hablando de aquella época, hablando del pueblo elegido de aquel entonces. Vean cómo describe lo que había sucedido. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. ¡Wow! Esto sí es duro. Esto sí sacude hasta los cimientos a todo adventista. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese. Mis hermanos queridos, hay predicadores por allí, varios de los que he mencionado, que les dicen, hay que estar en la iglesia denominacional prácticamente para que seas salvo, para que en el zarandeo quedes entre los elegidos. Hay que permanecer. Aguántate todo, no hables contra los pastores, porque si te votan, entonces ya te metes a problemas y dejas de formar parte del pueblo, como si estuvieses abandonando el mensaje, ¿no? El hermano Diosbani
de Sudáfrica decía: no importa que haya apostasía en la iglesia, sigue siendo la iglesia remanente de Dios. O así decían los judíos en aquel entonces. Decían: seguimos siendo el pueblo elegido, y hasta que vieron correr los torrentes de sangre en el templo, cuando venían matando los romanos a los judíos que se habían escondido ahí, se dieron cuenta que la paciencia de Dios tiene un límite y que Dios no puede esperar para siempre a una iglesia apóstata que ha traicionado su nombre. Dios tiene mucha misericordia, pero no es para siempre. Entonces los hermanos, muchos predicadores dicen: esta es la iglesia de Dios, no importa, que se abrazaron con el Papa, no importa, sigue siendo la iglesia de Dios. No es cierto. Cuando se llega a límites tan ofensivos para Dios, Dios ya no considera a su pueblo, a una iglesia, a una denominación que hace eso. Vean lo que había pasado con el pueblo en aquel entonces, que representa el adventismo. No lo digo yo, lo dice la hermana White. El pueblo a quien Dios había llamado a ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Óiganme, si esta es una figura, si esta es una tipología del pueblo elegido de hoy en día, y si la historia se está repitiendo, hemos visto, ¿qué es el pueblo adventista denominacional hoy en día, con todas las perversiones que han dejado entrar, con la persecución acérrima que tienen por los mensajeros de la verdad? ¿En qué se ha convertido? En lo que dice esta cita. Duele, pero es la realidad. El pueblo a quien Dios había llamado a ser columna y base de la verdad, y hoy hablo para este tiempo. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, el pueblo adventista, había llegado a ser representante de Satanás. ¿Qué se puede decir? Música satánica en los campamentos de jóvenes. Nadie dice nada. Les quitaron las credenciales a esos pastores que llevan esa inmundicia, que guían a los jóvenes al abismo, a la perdición, que los guían al mismo infierno de los demonios. Les han sancionado, les quitaron las credenciales, no han hecho nada. Pero sí masacran y hacen lo que quieren con los mensajeros de la verdad, los que defienden el adventismo. Eso es indignante. ¿Cómo se le puede llamar a una organización que hace eso? Representante de Satanás, es el mismo espíritu de Satanás. Y dice que el pueblo en antaño, el pueblo elegido que cayó en manos del diablo, hacía la obra que éste deseaba que hiciese. Hoy en día es igual. ¿Qué quiere el diablo? Acabar con los que predicamos la verdad. Entonces manda a sus instrumentos que están ahí, la dirigencia, a perseguir, a pisotear, a denigrar, y cuando no pueden con el mensaje, entonces hay que atacar la persona, el mensajero. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y lo hacía considerar por el mundo como un tirano. Los mismos sacerdotes que servían en el templo, vean esto, los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo a lo que significaba. Y ahora esto con lo que termina la cita es sorprendente. Dice: al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como actores de una pieza de teatro. ¡Qué cosa más dura! ¡Qué cosa más terrible! Eran actores de teatro. ¿Cómo están las cosas en nuestras iglesias hoy en día? ¿No es como una actuación? Todo el mundo se sabe de memoria ya. Hermanos, ¿a cuántos les gustan los especiales?
y todo mundo repite lo mismo cuando se va a anunciar un especial, cuando se va a hacer la oración, las mismas palabras a menudo, porque no hay algo que nazca del corazón. Es un actuar, la costumbre, hay que ir a la iglesia el sábado, pero la mente está en otra cosa. Y todo es lo mismo siempre. Cuando se adora en espíritu y en verdad, se nota en las palabras, en lo que decimos. Se nota, se siente que viene del corazón. Pero una obra de teatro cada sábado en los templos adventistas no conmueve a nadie, a los sinceros que andan buscando la verdad. Salen vacíos, sin haber encontrado lo que necesitaban en esta hora. Hay gente sincera buscando la verdad. Quieren prepararse, hay adventistas sinceros, pero no son llenos, no son alimentados. Es una obra de teatro como antaño. La historia, tal como dice esta cita, la historia se está repitiendo. Hermanos. Y bien, vale la pena recordar esta cita para que no quede duda que la historia se repetiría y el pueblo que Dios eligió para ser baluarte de la verdad se pondría del lado del enemigo. O la denominación, diríamos, y el pueblo en su mayoría, siguiendo a sus líderes, como antaño, que siguieron a sus líderes y terminaron gritando crucifícale al Hijo de Dios, por seguir a sus líderes. Entonces aquí esta cita es una posibilidad que la hermana White veía y que se ha cumplido al pie de la letra. Vamos a verla. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Y que esta reforma consistiría, miren, Dios ha querido una reforma o quería una reforma en la iglesia adventista. Pero el diablo también quería una reforma. Y la reforma del diablo era, contrario a lo que Dios ha querido santidad, consagración. Pero la reforma del diablo entre los adventistas era, esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como columnas de nuestra fe. Así que la reforma que el diablo tenía planeada para el adventismo es renunciar a las doctrinas adventistas, que no se predicara más, y que había de comenzar un proceso de reorganización. ¿Qué es reorganizar algo? Es que una entidad que ya existe es cambiada su estructura interna. Deja de ser lo que era antes, la cambian internamente. ¿Saben que esto ocurrió? La iglesia adventista fue reorganizada. Significa que esta no es la organización que Dios levantó. ¿Saben? Tenemos un ejemplo a la vista. El himnario adventista, el nuevo himnario. Si estas personas querían agregar nuevos himnos nada más, ¿por qué no los agregaron del 527 en adelante después? 528, 529 y agregar todos los himnos que quisieran. Pero no quisieron hacer eso, sino que cambiaron los números del himnario, sacaron himnos preciosos que teníamos antes en el himnario y hicieron lo que les dio la gana a ellos. Crearon un nuevo himnario. Esto dice mucho. ¿Saben que hay un mensaje ahí? Si hubiesen agregado, era nada más ampliar, pero es el mismo himnario antiguo de la antigua iglesia adventista. Pero es que como ha comenzado una nueva iglesia adventista, una nueva organización, pues había que crear un nuevo himnario, sacando los himnos que ellos querían y metiendo otros y cambiando números y todo. Un nuevo himnario porque es una nueva iglesia adventista. ¿Se dan cuenta?
Entonces aquí la cita dice que había de comenzar un proceso de reorganización. La hermana White vio la reforma que el diablo quería hacer. Y dice ella, si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Vean cómo ella lo dijo. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Para que veamos si se efectuó o no, si el diablo llevó a cabo sus planes, sí o no. Evidentemente que los llevó a cabo porque vean, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Es exactamente lo que ha pasado, mis hermanitos. Es lo que ha pasado. Las verdades adventistas han sido descartadas. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. No, ya hacer campañas de un mes para que la gente quede bien doctrinada. No, ya no, hay que hacerlo más rápido. Eso es un error, hay nuevos métodos ahora, dicen ellos. Y ahora vean lo resaltado en azul y letras amarillas. Se establecería una nueva organización. ¿Qué les parece? Esta organización adventista, ¿por qué se opone a la verdad? ¿Por qué pisotean, desprecian el espíritu de profecía? ¿Por qué persiguen a los que quieren enseñar la verdad adventista? ¿Por qué persiguen a los que quieren enseñar a las iglesias la medicina de Dios? ¿Por qué persiguen, por qué calumnian, difaman, menosprecian a los que enseñan la reforma pro salud, el alimentarse bien? ¿Por qué lo hacen? Porque es una nueva organización. No es la organización adventista que Dios levantó. ¿Quién quería hacer una nueva organización? ¿Qué dice la cita? El enemigo de las almas, el diablo. ¿Quién levantó esta nueva organización que se opone a las verdades adventistas? El mismo diablo. ¿Se ofende con esto? No voy a disculparme, porque está escrito y es la verdad de Dios. Su fundamento, dice la cita, estaría edificado sobre la arena. El fundamento de esta nueva organización, edificado sobre la arena, no sobre la roca, es como el hombre necio que edificó su casa sobre la arena, contrario al sabio que edifica su casa sobre la roca. Pero estos han edificado la nueva iglesia adventista, que no merecen llevar el nombre de adventistas, pero se han robado el nombre. La han edificado sobre la arena, no sobre la roca que es Cristo, sino sobre sus propias concepciones, sus propias ideas. ¿Y qué es lo que le espera? Dice, la tormenta y la tempestad barrería la estructura. Viene una tempestad, ciertamente. Yo creo que trae juicios de Dios para el pueblo que se apartó. Son los primeros que van a experimentar los juicios de Dios. Como antaño, el sanatorio de Butter Creek en la apostasía alfa se incendió. La Review Herald, la casa editora, se incendió. Y los bomberos trataban de apagar el fuego y entre más le echaban agua, más agarraba fuego. Era como gasolina que le echaban. Son conocidos hoy en día, todavía hoy se recuerdan como los fuegos de Dios, porque no se podían apagar. Yo creo que va a volver a suceder lo mismo cuando comience el periodo de la gran prueba, cuando venga la ley dominical. Yo creo que vamos a escuchar de desastres en instituciones adventistas por todo el mundo. Los juicios de Dios van a volver a caer, mis queridos hermanos. Todo esto echa por tierra lo que aquellos quieren enseñar, que no importa si se está podrida en apostasía, sigue siendo el pueblo de Dios. No es cierto. No es cierto. Dios mira a los fieles y ha llegado el momento decisivo para esta iglesia de la Odisea. Este es el momento del juicio. Y yo les digo, su aventador está en su mano y limpiará su era. Todo árbol que no lleve fruto, el hacha está puesta a la raíz. Todo adventista que no muestre frutos dignos de arrepentimiento, cortado y echado al fuego. Esta es la hora decisiva, mis apreciados hermanos. Y aquí una vez más,
Las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Si usted no quiere aceptar esto, entonces será responsable ante Dios, porque es la palabra de Dios. Lo que le estoy mostrando, aunque sea incómodo para usted por lo que ha creído toda la vida, lo que ha escuchado en los templos, estoy mostrando que le han estado engañando. El zarandeo en realidad sería diferente, no como lo han dicho. Y no se puede considerar a una iglesia que le ha dado la espalda a Dios, descaradamente uniéndose con los enemigos de Dios, decir que no importa que siga siendo el pueblo de Dios, es una mentira. Por eso hay muchos que están predicando verdades a medias. Le invito a estudiar por su cuenta para que pueda descubrir, pueda discernir cuando alguien le está hablando una mentira. Ok, continuamos. Ok. Mateo 12:30. Señor Jesús dijo claramente, el que no es conmigo, contra mí es. Pero algunos predicadores quieren hacer ver, no importa cómo esté la iglesia, sí, le dieron una medalla al Papa, no importa, sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Qué dice el Señor Jesús aquí? El que no es conmigo, o sea, el que se ha ido con el diablo, el que se ha ido a estrechar la mano del diablo, es contra mí, dice el Señor Jesús. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, no me vengan a decir que no importa lo que la dirigencia esté haciendo, este sigue siendo el pueblo de Dios. Los fieles sí. Los que siguen conservando el mensaje adventista, tratando de vivirlo, predicando el remanente adventista, sí. Los fieles. Pero una denominación organizada con su organización que se ha apartado y se ha ido a dar la mano al representante de Satanás, no me vengan a decir que sigue siendo el pueblo de Dios. Ahora, la iglesia adventista no va a caer, porque hay fieles adventistas en todas partes, grupos que están luchando. Esa es la iglesia adventista. La iglesia adventista sobrevive en los corazones de estos fieles, estos pocos fieles. Por eso la iglesia adventista no va a desaparecer. Pero una organización que se ha pasado del lado de Roma, por favor, hermano Diosbani, Rafael Díaz y los demás, no vengan a decir que sigue siendo el pueblo de Dios. Mateo 5:13. ¿Qué dice acá? El Señor a su iglesia la compara con la sal de la tierra. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. La sal sabemos que preserva. En ese sentido, la aplicación se comprende bien. El mundo está podrido. La iglesia debería ser la que contrarresta la pudredumbre, pero si la iglesia no hace su trabajo, el mal avanza. Sigue pudriéndose todo, pero la sal preserva de la degradación. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ahora vean, si la iglesia deja de cumplir el propósito, preservar la verdad de Dios en la tierra, si deja de cumplirlo y ya no es salada, ¿qué dijo el Señor Jesús que sucede entonces? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es descartada y queda allí a la deriva. Pero siguen insistiendo con una obsesión enfermiza que no hay que estar allí, hay que estar y que sigue siendo la iglesia sin importar la apostasía, el apoyo al homosexualismo, todas las abominaciones sigue siendo, dicen la iglesia de Dios y que nada va a cambiar esto. No le crean a esta gente que enseña error. Manuscrito 33 del 27 de abril de 1903. Vean esto.
El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, vean que pone de ejemplo al pueblo judío. ¿Y qué dijimos? Según hemos visto, es una representación, se le mostró al hermano Guay, del pueblo elegido del último tiempo, antes de la segunda venida. Entonces, lo que aquí dice se aplica al adventismo hoy en día, al adventismo denominacional. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. ¿Qué parte no está clara aquí, hermanos? Es clarísimo. Y dice, otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades. Es clarísimo. Y pone de ejemplo al pueblo judío, fue descartado. Así hoy en día sucedería si el adventismo denominacional no se arrepiente, es descartado. Eso es lo que enseña la palabra. Los hombres te podrán engañar y decir, no, no importa, quédate, sigue siendo la iglesia de Dios sin importar que se pongan altares católicos el día de mañana. Yo creo que serían capaces de decir, no, no, no importa, sigue siendo la iglesia de Dios, quédate. Y quédate calladito, porque si vas en contra de los ungidos, te pueden defraternizar y ya sabes que el zarandeo, el grano genuino queda dentro. Pero si terminas fuera de la iglesia, te pierdes. Eso es lo que enseñan. Pero hemos visto que no es así. Ok, casi estamos terminando. Y aquí tenemos, esto está en Eventos de los Últimos Días, página 54. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Vean, será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Díganme una cosa. Si la iglesia adventista, con sus líderes, la denominación, tiene infalibilidad, que es infalible, que no puede fallar, no puede equivocarse, que nunca iba a caer la iglesia visible, la denominación, que no podía apartarse, que sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Por qué diría entonces Dios a través de su profeta que la iglesia en conjunto sería pesada en la balanza del santuario? ¿Por qué? Es porque existía la posibilidad de ser hallada falta. Hay un tema donde vamos a hablar en específico de esto, que lo estoy preparando. Dice, será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurado, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, mucho ojo, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. Tremendo. Dice que si no cumplió la obra que le fue confiada, se pronunciarán las palabras hallada falta. Y a como están las cosas, hermanos, que estamos en el juicio de los vivos, parece que la sentencia es irrevocable. Que esta es la sentencia que se dará. Porque
La tendencia nos dice que es hacia el mal y apartarse de la verdad cada vez más. Así que está escrito. Sigue diciendo aquí. A menos, vean, a menos que la iglesia, vamos a utilizar el puntero, a menos que la iglesia contaminada por la apostasía. Miren que se está refiriendo no a individuos, como dice el pastor Borro, oh, hay babilonios, hay apóstatas, pero la iglesia no está en apostasía, dice. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta, la iglesia como un todo, con su liderazgo, a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad, vean, y responde a su vocación celestial en Jesucristo, miren, importante, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna, y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Ha existido la posibilidad, hermanos queridos, de que la denominación fuese salvada, la denominación, con la estructura y todo, quedara de parte de Dios en el tiempo del fin. Yo creo que sí. Si no, estas citas no dirían esto. A menos, da la posibilidad que la iglesia se arrepienta. Si resiste el mal, dice, y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna, lamentablemente vemos que la denominación ha dejado escapar ya prácticamente esta posibilidad, porque ha decidido no permanecer sobre la plataforma de la verdad. Y dice la cita, y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Era la única manera de que fuese sanada. Pero no ha querido ni quiere realizar los planes que por la cual Dios levantó a esta denominación. Siguen en rebeldía abierta contra el cielo. Así que parece que no hay vuelta atrás. Hermanos queridos, lamentablemente. Sigue diciendo, apareceré en la sencillez y pureza que provienen de Dios, si se hubiese dejado sanar, exenta de todo compromiso terrenal. Vean, exenta de todo compromiso terrenal, y vemos todo lo contrario. Están unidos con el mundo, con las instituciones mundanas, con el papado, con los evangélicos, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Pero nada de esto se ha visto, lamentablemente. El deseo de todas las gentes, página 198-199. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. La historia siempre se ha repetido. De hecho, en la introducción del Conflicto de los Siglos, al hermano White se le dijo que escribiera los capítulos históricos porque la historia se repetiría. Entonces vean, esto también apuntaba a lo que sucedería en el tiempo del fin. Los reformadores no querían separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, como hoy en día sucede. No quisieron tolerar la luz. Así sucede en el adventismo. Y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase, quienes anhelaran conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios.
Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Esa es la realidad. Hoy en día la historia se está repitiendo. Y vean, si no estamos en el tiempo del fin, mis queridos hermanitos, no sé cuántos vieron esta noticia. No recuerdo el país, si fue en Indonesia o Tailandia, uno de esos dos. Yo estaba en Curazao mientras esto sucedió, salió la noticia. Un pastor, este muchacho, pastor adventista, aquí vestido con su traje de guía mayor, un pastor adventista mató al tesorero de iglesia, lo asesinó a balazos. ¿Por qué? Porque le descubrió que había mano sucia con los diezmos. Estas cosas nunca se habían visto en nuestra iglesia, ni de pensar que esto podía suceder. En África también un adventista asesinó a otro, creo que a un anciano de iglesia con un puñal, lo apuñaló en una iglesia adventista. Y el puñal lo llevaba escondido en la Biblia. Hermanos, esto sucediendo en el adventismo. Y así todavía muchos creen que estamos en el juicio, muchos dudan, perdón, que estamos en el juicio de los vivos. Todas estas cosas señalan de que algo anormal está sucediendo. Muchos están tomando su decisión final. Maranata, el Señor viene, página 271, párrafo 4. Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como Él vive y compartiendo sus placeres prohibidos, cuando el lujo del mundo se convierte en el lujo de la iglesia, los templos adventistas son lujosos hoy en día, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. Hemos llegado a este momento, hermanos. La denominación, la mayoría se han unido con el mundo. Y en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 195, que es el sello de Dios, la levadura de la piedad, dice ella, hablando del momento del sellamiento de Apocalipsis 7:1 al 3, cuando se paran los vientos, que es este tiempo que estamos viviendo. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz, un pequeño grupo de adventistas se mantendría en la luz, estará suspirando y clamando, no se quedan callados en los bancos, clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra, pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia. Sí, tenemos que orar por ellos, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Así estaría la iglesia adventista mundanalizada en pleno tiempo del sellamiento, en pleno tiempo del juicio de los vivos. Ahora, ¿de parte de quién debe ponerse usted? Estamos terminando. ¿De parte de quién debe estar usted como adventista en esta hora final? ¿De parte de los que dicen, no ataques a la iglesia, porque reprender a la iglesia todo es ataque ahora? No hay que hablar en contra de la iglesia. Dios pondrá todo en orden. Sí, quédate esperando que sucederá algo mágico, que de repente la iglesia de un día para otro van a cambiar y Rubén Bullón va a comenzar a predicar la verdad y se va a arrepentir de las cosas. Yo quisiera, pero es poco probable. Hay hombres que han ido muy lejos. Algunos tienen esta esperanza vana de que puede suceder así. No, mis hermanos, ¿a quién tienes que apoyar ahora? Nos llaman disidentes a los que predicamos la realidad de lo que está sucediendo para que el pueblo despierte y se afirme en la verdad adventista, porque amamos este mensaje adventista que la iglesia recibió. No nos hemos apartado del mensaje adventista. Nos hemos apartado, hemos tomado distancia de un nuevo movimiento, una nueva organización que han creado, que no es la iglesia adventista que conocimos. Entonces, ¿de parte de quién debemos estar? Vean. El verdadero pueblo de Dios, esto está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 335, párrafo 2. El verdadero pueblo de Dios, y voy rápido porque se nos ha agotado el tiempo y a mí se me hizo tarde también, es la 1 de la madrugada, hermanos, pero tenía que grabar
seguido los temas porque es necesario ya subirlos. El verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Este es el verdadero pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios ve a estos como su verdadero pueblo. Verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Entonces, los que no quieren denunciar el pecado, los que quieren vivir acorde al mundo, no son vistos como su verdadero pueblo. Ahora, ¿de parte de quién están los sinceros o deberán estar? Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. ¿De parte de quién estarás en esta hora? Tienes que estar de parte de los que denuncian lo que está malo en la iglesia. Miren lo que dice, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios. ¿Por qué dice esto? Especialmente, dice, que el verdadero pueblo de Dios debe estar de parte de los que denuncian los pecados que hacen mal a la iglesia, especialmente en la obra final que se hace a favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento. ¿Por qué? Porque la iglesia estaría mundanalizada en el tiempo del sellamiento, lo acabamos de ver. Entonces habría una obra especial, y es a la que yo me he dedicado, predicar a los adventistas, porque la gracia está a punto de cerrar, para que despierten y se afirmen y dejen el engaño, especialmente en la obra que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento. Es en esta hora que estamos viviendo. Y el verdadero pueblo de Dios debe apoyar a los que denunciamos el pecado, no a los que tapan y a los que promueven el pecado. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 335, párrafo 3. ¿Quiénes siguen el consejo de Dios? Dice aquí la cita. ¿Quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? Vamos a ver quiénes son los que están en lo correcto. Son los que excusan virtualmente los hierros de entre el profeso pueblo de Dios y quienes murmuran en su corazón, si no abiertamente, contra los que quisieran reprender el pecado. ¿Son aquellos que se les oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal? No, en verdad. A menos que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sión, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevan las armas. Esto es Ezequiel 9, la matanza, para los que dudan de que va a ser literal. Es literal y lo está diciendo aquí la sierva del Señor. Así que los que en verdad siguen el consejo de Dios son los que denuncian el pecado, no aquellos que son tapadera a las abominaciones y sinvergüenzadas que se dan entre el adventismo. Que quede claro. Y bueno, Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Porque siempre dicen, deja de juzgar, no te puedes poner en el lugar de Dios, solo Dios juzga. Qué engaño entre el pueblo adventista. El juicio hipócrita es el que la Biblia condena, pero el juicio justo es válido. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Martín Lutero dijo esta frase que me encanta. Prefiero ser dividido por la verdad que unido por la mentira. Esta es la hora de los valientes. ¿De qué lado vas a estar? Esta es la hora decisiva. Les recuerdo suscribirse al canal. Este es el canal principal. Suscríbanse, recomienden el canal, den me gusta, compartan estos videos, háganlos virales porque es la verdad de Dios para esta hora. Este es el canal secundario que no ha tenido mucha actividad, pero por seguridad suscríbanse y trataremos de darle más uso
en el futuro próximo. Entonces, mis hermanos, hemos llegado al final de este tema. Gracias a Dios. Gracias por haber seguido estos temas. Compartan, como ya les dije, para que esto se haga viral y llegue a todos los hermanos adventistas. Vamos a orar para terminar. Amantísimo Padre, gracias Señor eterno, porque he podido terminar esta presentación. Gracias porque usted ha estado con nosotros. Señor, permita que lleguen a todos sus hijos en esta hora final. Y permítame, Señor, seguir grabando más temas para que estas verdades lleguen a todos. Gracias, Padre. Protéjanos, guarde nuestras familias. Sea con nosotros. El diablo quiere destruir a su pueblo y está atacando a las familias de su pueblo. Quiere desunión, quiere divorcio, quiere destrucción. Señor, ayúdenos. Llénanos de su amor para que podamos ser cada familia adventista un pedacito de cielo aquí en la tierra. Sea con mis hermanos y que seamos preparados para ser sellados, Señor. El sello está presto en venir. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Un gran abrazo, hermanos. Que Dios sea con ustedes. Sigo trabajando y pronto vienen más temas, más estudios. Gracias por el apoyo para este pequeño ministerio, para este canal que ha ido creciendo poco a poco. Gracias por su apoyo incondicional, por sus oraciones y seguimos trabajando mientras dure el tiempo. Cuando la puerta de la gracia se cierre, entonces será tiempo de predicar a tiempo completo a los que no conocen este mensaje. Pero por ahora todavía hay gracia para el adventismo del séptimo día. Dios te llama, quiere que te pongas de parte de la verdad. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.